Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de inglés de básico a avanzado. En esta ocasión estaremos aprendiendo sobre el presente simple o modal auxiliar do, das. Ok, quiero que sepan que esta clase viene bien cargadita con mucha información que les va a facilitar la vida. El presente simple es uno de los tiempos gramaticales que tiende más a confundir a los estudiantes del idioma inglés. Pero quiero que sepan que no es difícil, simplemente tenemos que poner muchísima atención para poder comprender cómo funciona este tiempo gramatical. Ok, do y das. El do, das como verbo significa hacer y como auxiliar no tiene ninguna traducción, no tiene ningún significado. Simplemente lo vamos a usar para afirmar, preguntar, negar y enfatizar en tiempo presente. No se me vayan a confundir con el presente indicativo, ¿verdad? Que es algo totalmente diferente. El presente simple son las acciones que realizamos cotidianamente y para eso vamos a utilizar el modal auxiliar do, das. ¿Cuáles son las acciones que realizamos de manera cotidiana? Bueno, yo lavo, yo plancho, yo barro, yo cocino. Esta fórmula del presente simple es mucho más fácil que la de los otros tiempos gramaticales. Como pueden observar, tenemos un sujeto, un verbo en su forma simple, óigase bien, en su forma simple, más un complemento. En el ejemplo estamos utilizando el pronombre personal I como sujeto, do como verbo en su forma simple y my homework como complemento. Vamos a pronunciar el ejemplo I do my homework. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago mi tarea. En este caso del ejemplo estamos utilizando do como verbo. Por eso la traducción es yo hago mi tarea. Ok, vamos a pasar a la explicación de qué son los verbos. Bueno, los verbos en español y en inglés y en cualquier otro idioma son acciones que realizamos las personas, como por ejemplo cantar, bailar, reír, caminar. Eso es lo que expresa un verbo. Los verbos pueden cambiar su forma, pueden cambiar a pasado participio, a presente progresivo. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿verdad?, sobre la forma de los verbos en inglés. Vamos a enfocarnos acá arriba donde dice presente simple, pasado participio y presente progresivo. Vamos a estar utilizando este verbo, el verbo borrar. Si ustedes pueden observar, en toda esta lista de verbos, todos tienen una S entre paréntesis. En breve les voy a explicar por qué. Como pueden observar, la escritura va a cambiar dependiendo del tiempo gramatical que estemos utilizando. Por ejemplo, en presente dice erase. Ya en pasado estamos agregando una D, la letra D, y también en pasado participio. Y en presente progresivo estamos agregando la partícula ing, o mejor conocida como el gerundio, que significa ando, endo y yendo. Ok, entonces tenemos erase, erased, erased, erasing, que significa borrar. Ahí está reflejado la forma de cómo pueden cambiar los verbos en inglés. Vamos a regresar a nuestra pantalla porque es necesario que ustedes comprendan cuando un verbo está en infinitivo. ¿Y qué expresa el infinitivo? Bueno, el infinitivo expresa el significado del verbo de una manera general sin hacer referencia a tiempo alguno. ¿Cómo vamos a reconocer un verbo cuando está en infinitivo en inglés? Ok, cuando está precedido de la partícula to, como por ejemplo acá, vean, to be, que significa ser o estar, to answer, que significa responder, to do, que significa hacer. Ok, cuando nosotros miremos la partícula to, entonces el verbo está en infinitivo. ¿Qué quiere decir? Que está de manera general. Vamos a seguir aprendiendo. Y es que en el idioma inglés existe la tercera persona del singular, la cual posee 4 reglas gramaticales que se las vamos a estar aplicando a 3 pronombres personales. ¿A cuáles? A he, she, it. Con estos 3 pronombres personales vamos a estar trabajando la tercera persona del singular. Ok, vamos a ver cada una de las reglas para que ustedes puedan comprender.
Por ejemplo, le estuve hablando de los verbos porque para aplicar la tercera persona del singular necesitamos utilizar los verbos. Por ejemplo, en la primera regla dice, se agrega IES cuando el verbo termina en I procedida de una consonante. Como pueden observar, aquí tenemos un verbo. Vamos a imaginarnos que está procedido de la partícula to, así como acá. Imaginémonos que aquí al lado tiene la partícula to y vamos a decir to fly, que significa volar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estemos utilizando estos tres pronombres para formar oraciones con la fórmula, el verbo va a cambiar y vamos a aplicar la regla que dice que se le agrega IES cuando el verbo termina en I procedido de una consonante, que es la letra L, y su pronunciación va a cambiar, va a pasar de fly a flies. ¿Comprenden? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a utilizar la tercera persona del singular. Recuerden que vamos a estar aprendiendo esto. Recuerden que lo vamos a estar aplicando a los tres pronombres personales. He, she, it. Con esos tres. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pasar la fórmula para que ustedes las tengan presentes. Y vamos a aplicar la regla que nos está mostrando acá. La regla número 1 que dice que cuando termina en Y, vamos a reemplazarla por IES. Entonces la vamos a reemplazar y vamos a decir he flies. He flies. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros estuviéramos utilizando otro pronombre personal, por ejemplo we, entonces ahí el verbo, la escritura no va a cambiar. Simplemente vamos a decir we fly. Pero cuando estemos utilizando los pronombres que ya nos indica la regla, vamos a cambiar la escritura y por ende va a cambiar la pronunciación. Entonces decimos he flies. Creo que es muy fácil, no es nada complicado. Ok, acá tenemos otro ejemplo. Imaginémonos siempre que aquí está la partícula to. Y vamos a decir he tried. O sea, el verbo tratar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pueden observar que termina en I y prosigue una consonante. Entonces aplicamos la regla. Sustituimos la I y le agregamos I, E, S, tal como nos indica la regla. Y aquí tenemos un ejemplo también. He tries to go home. Él trata de ir a casa. Así se traduce ese ejemplo. Estamos aplicando la regla. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los pronombres de la tercera persona del singular, estos que están acá. Yo creo que ha sido muy clara, ¿verdad? La regla número 1. Y yo les voy a estar facilitando en una página web que estamos creando 300 verbos con su respectiva pronunciación. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hablar inglés, porque este curso no es para que ustedes conozcan solamente la gramática. Aquí queremos que ustedes hablen inglés, ¿me entienden? Ok, así que por los verbos no se vayan a preocupar, porque nosotros se los vamos a facilitar. Vamos a pasar a la regla número 2. Como pueden observar, tenemos acá dos verbos y vamos a leer la regla. Dice que se agrega S cuando el verbo termina en Y, igual que en el otro, pero procedido de una vocal. Ok, play termina en I, pero la prosigue una vocal. Entonces dice la regla que solo le vamos a agregar S. Entonces, cuando estemos utilizando, vuelvo y repito nuevamente, la tercera persona del singular, o sea, he, she, it, vamos a decir, como dice el ejemplo, she plays tennis. Simplemente se las vamos a aplicar a estos tres. Vamos a pasar a la regla número 3, la cual dice que se le agrega ES cuando el verbo tiene las terminaciones siguientes: S, C, Z, SH, CH, X y O. Acá les muestro unos ejemplos. Por ejemplo, bueno, siempre recuerden, imagínense la partícula to. Vamos a decir
to go. Pero cuando lo vamos a utilizar con la tercera persona del singular, vamos a decir goes. To finish. Vamos a decir finishes. To mix. ¿Cómo lo vamos a decir con la tercera persona? Mixes. To catch. ¿Cómo vamos a pronunciarlo? Catches. Y así le vamos a agregar la ES a este tipo de verbos que terminan con esto que les muestro acá. Ahorita ustedes se van a sentir un poco aturdidos porque la explicación es algo larga. Y para los que no conocen nada del inglés y es primera vez, pues se van a sentir un poco confundidos. Pero, y empiecen a aplicar las reglas, se les va a facilitar. Van a ver con qué facilidad van a dominar este tiempo gramatical. Vamos a pasar a la última regla, la número 4. La cual dice que se le agrega S en todas las otras terminaciones de los verbos que no mencionamos antes. Por ejemplo, to answer. Este verbo no termina con ninguna de estas ni con ninguna de estas otras dos reglas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dice la regla número 4. Simplemente le vamos a agregar la S cuando estemos utilizando la tercera persona del singular, que son los tres pronombres personales que ya les había dicho. Estos: he, she, it. Así de fácil funciona esto. Entonces tenemos to answer. Vamos a escribir answers. Need, por ejemplo, queremos hacer una oración que diga él necesita. Entonces venimos y ponemos he needs. Si vamos a utilizar los otros pronombres personales, por ejemplo you, simplemente vamos a poner need, you need. ¿Comprenden la explicación? Tenemos el verbo to open. Entonces vamos a decir opens cuando estemos utilizando she opens, he opens, it opens. Así lo vamos a escribir y así lo vamos a pronunciar. Vamos a pasar a lo que es la estructura gramatical, la cual nos va a servir para hacer oraciones afirmativas, para hacer preguntas, para negar, para hacer preguntas negativas y sus debidas contracciones. Ok, en la estructura es necesario que ustedes sepan que vamos a estar utilizando el do das como un auxiliar. ¿Y qué nos decía la explicación? Que cuando estemos utilizando el do das como un auxiliar, no tiene ninguna traducción, simplemente lo vamos a estar utilizando para afirmar, preguntar, negar y enfatizar en tiempo presente. Yo voy a estar pronunciando cada uno de estos bloques de izquierda a derecha, así como se los estoy marcando acá, para que ustedes aprendan la pronunciación. Me decían en los videos anteriores, en los comentarios, que por qué yo no separo los pronombres personales que son en singular y los que son en plural. ¿Por qué? Porque no es correcto. Es una metodología muy antigua que más bien te tiende a confundir. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo obviamente les podría explicar que he, she, it van a trabajar con el das y que el resto, I, you, we y they van a trabajar con do. Esa es una manera muy antigua de explicarle a los alumnos y después ellos se confunden. Ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque para eso se diseñó la estructura. Porque si usted memoriza esta estructura, por ejemplo este bloque, así como está de arriba hacia abajo, usted no necesita estar recordando que he va con das, que she va con das, que it va con das. Simplemente el cerebro lo capta, lo almacena y se le facilita a la hora que usted quiera procesar una pregunta, a la hora que usted quiera hacer una oración afirmativa, la información. El cerebro lo primero que va a hacer es sacar he does,
En cambio, si utilizamos el otro método, el cerebro primero tiene que recordar que he va con das, que fulano va con sutano, y así no funciona. Entonces, simplemente usted viene, se memoriza la afirmativa, se memoriza la pregunta, y así sucesivamente. Con este método, cuando usted vaya a hablar inglés, usted va a hablar de manera más fluida. Ok, vamos a pronunciar cada bloque y vamos a empezar. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Vamos a la pregunta. Do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, do they. Vamos a la negativa. I do not, you do not, he does not, she does not, it does not, we do not, you do not, they do not. Pregunta negativa. Do I not, do you not, does he not, does she not, does it not, do we not, do you not, do they not. Ok, negativa contractada. Este don't es la versión corta de decir do not. ¿Qué quiero decir con esto? Que este paso que ustedes ven acá es este mismo, nada más que es una manera diferente de escribirla y diferente de pronunciarla. Obviamente es un poquito más corta. Entonces decimos I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. Vamos a pasar a la pregunta negativa contractada, que no es ni más ni menos esto mismo que ven acá, solamente que de una manera corta. Y decimos don't I, don't you, doesn't he, doesn't she, doesn't it, don't we, don't you, don't they. Recuerden que acá lo estamos utilizando el do das como un auxiliar. Simplemente es obligatorio que para hacer una pregunta pongan do, pero no tiene ningún significado. Es un auxiliar que nos va a ayudar a hacer este tipo de operaciones. Vamos a pasar a las conjugaciones y como siempre les traigo dos ejemplos. Acá recuerden que estuve haciendo mención sobre enfatizar. Acá vamos a aprender a qué se refiere enfatizar. Ok, en esta conjugación vamos a estar utilizando el do como verbo. Estamos utilizando el mismo ejemplo que les mostré ahí arriba. I do my homework. Pero ustedes me pueden decir, ¿por qué si tenés 6 bloques en la estructura, por qué tenés 7 aquí en esta conjugación? Ok, porque la enfática cuenta y ya les voy a explicar cómo funciona. Tenemos 7 pasos, voy a estar pronunciando desde el número 1 hasta el número 7 para que no se confundan. Vamos a empezar. I do my homework. Vamos a preguntar, do I do my homework? Vamos a enfatizar, I do make my homework. Esto se traduce, yo sí hago mi tarea. En la número 4, I do not do my homework. En la número 5, do I not do my homework? Una pregunta negativa, ¿verdad? Yo no hago mi tarea. En la número 6, I don't do my homework. Yo no hago mi tarea. Estamos negando que no hacemos la tarea. Y en la número 7, don't I do my homework. Estamos haciendo una pregunta negativa que es el mismo paso número 5. ¿Cómo vamos a responder? Yes, I do. Sí, sí la hago. No, I do not. No, no lo hago. No, I don't. Cualquiera de estas es válida. Ok, pero acá ustedes se están preguntando, están perdidos, están en el limbo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que no concuerda, ¿verdad? Y como les decía, la enfática es como cuando nosotros decimos, cuando a nosotros nos preguntan en español, ¿vos podés trabajar? ¿Vos sabés hablar inglés? Entonces nosotros decimos, yo sí sé hablar inglés. O sea, estamos haciendo énfasis en que sí lo podemos hacer. ¿Ya me entendés? Entonces, acá en el paso número 3, el do no está funcionando como verbo. Simplemente lo estamos utilizando como un auxiliar. ¿Por qué? Porque el uso nos dice que lo vamos a utilizar para afirmar, preguntar, negar y enfatizar en inglés en tiempo presente. En tiempo presente. Entonces, utilizamos do y vamos a buscar el verbo make, que significa hacer, fabricar.
¿Y por qué no pusimos I do my homework? ¿Por qué? Porque ese es un error de gramática en inglés. Es un error de cacofonía, a como se le conoce. ¿Qué es la cacofonía? Es la repetición de dos palabras que tienen el mismo sonido. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos decir I do my homework. No, eso es un error. Entonces buscamos un verbo que tenga un significado similar al do, que en este caso sería make. Entonces decimos I do make my homework. Hasta aquí lo vamos a traducir. Yo sí make, hago mi tarea. A eso se refiere con enfatizar. Espero que les haya quedado muy claro, ¿verdad? Que sea entendible. Y cuando vayan a conjugar, siempre es necesario hacer la enfática. Por ejemplo, si estuviéramos utilizando el verbo play y vamos a decir yo juego, entonces yo digo I play. La pregunta sería do I play? Y en la enfática sería I do play. Yo sí juego. ¿Comprenden? Ok, sin más que hablar, vamos a pasar a la segunda conjugación. Y vamos a estar pronunciando lo mismo, también vamos a utilizar una enfática. Y acá dice she goes. En la segunda, does she go? She does go. She does not go. Does she not go? She doesn't go. Doesn't she go? Vamos a responder yes she does, no she does not, no she doesn't. ¿Cómo se traduce esta oración? Ella va. En este caso, no quise usar un complemento porque quiero aclararles una cosa que en breve se los voy a enseñar. Entonces, en la primera estamos afirmando she goes, ella va. En la segunda estamos haciendo una pregunta. Ahí me disculpan porque este signo de interrogación va acá en la número 2. Así que imagínense que este signo de interrogación no existe en este paso 3, solo en el paso 2. ¿Por qué? Porque este 3 es la enfática. She does go. Ella sí va. En el paso número 4 estamos negando. She does not go. En el paso número 5 estamos haciendo una pregunta. Does she not go? En el paso número 6, she doesn't go. Estamos negando de manera corta que ella no va. Y en el paso número 7, doesn't she go? Ella no va. Estamos haciendo una pregunta. Ok, muchachos. Pero como me decían otros, pero ¿por qué hacen tantos pasos? ¿Por qué si el paso número 4 es igual que el paso número 6? Ok, porque esta es una forma formal. Esto suena un poco más informal. Ustedes siempre van a estar viendo este tipo de escritura en libros, en cosas formales. ¿Me entienden? Y esto pues esto se usa más cuando estamos hablando. También es posible que lo vean en libros, pero recuerden que esto es un poco más informal, pero es lo que más se usa a la hora de estar hablando las contracciones. ¿Por qué? Porque necesitamos expresar las cosas de una manera más rápido. Ok, pero ahora surge una nueva pregunta. ¿Por qué si la regla nos dice que vamos a agregar cualquiera de estas cosas, dependiendo de la terminación del verbo, como en el caso del verbo go, que acá lo pueden ver, que acá lo estamos aplicando correctamente, she goes? ¿Por qué? Porque el verbo go termina en o sea, en la regla número 3, que nos indica que le tenemos que agregar es. Oh, pero aquí pasó algo totalmente raro, porque solo lo agregamos en la primera conjugación. Ok, es fácil, ya se lo voy a explicar. Recuerden que el das se forma porque el verbo do termina con o, y la regla dice que cuando termina con o le vamos a agregar es. Entonces, en pocas palabras, el das absorbe la tercera persona del singular que iría en este caso.
así como nos indica aquí, la función del das es extraer las terceras personas del singular de los verbos, como lo estamos haciendo en la segunda conjugación. Aquí debería decir goes, así como en la primera conjugación. Pero ¿qué pasó aquí? El do agarró el ES que debería ir aquí y se lo trajo para acá. Y ahí nace el das. Como ustedes pueden observar en el resto de la estructura, siempre el das extrae la tercera persona del singular. ¿Por qué? Porque acá debería decir goes. Debería estar escrito G-O-E-S. Y esa es la función principal del das. Bueno, creo que ha quedado totalmente explicado lo que es el presente simple. Practiquen, apliquen las reglas. Yo les voy a estar pasando los verbos. Una vez más les recuerdo, ¿verdad?, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Savant. Yo se los voy a dejar acá en la descripción del video. Visiten nuestra página web, la cual les va a estar haciendo muy útil para cuando ustedes terminen este curso básico. ¿Por qué? Porque en esta página web que nosotros tenemos, www.sanger.com, Sanger con Z, ¿verdad? www.sanger.com, pleca. ¿Cuál es la pleca? Esta que está acá. Lo vamos a escribir aquí. www.sanger.com, pleca. Savant. Pleca en inglés se dice slash. Entonces en esta página web ustedes van a encontrar personas nativas hablando inglés. ¿Qué quiere decir nativa? Bueno, personas que su lengua materna es inglés. Ellos van a estar hablando sobre diferentes temas cotidianos que ellos realizan. ¿Y qué? ¿Cómo les va a ayudar esto a ustedes? Bueno, esto les va a ayudar a ustedes en lo que es la pronunciación. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes escuchen a personas nativas hablando el idioma que ustedes están aprendiendo. Porque esto les va a ayudar a mejorar el listening, a adaptarse al acento y también copiar el acento, aprender a pronunciar. Como pueden observar, esta es la página. Por defecto ya está seleccionado el idioma inglés y acá a mano derecha pueden ver estas capturas, estas imágenes. Simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros podemos venir, seleccionar cualquier video. Vamos a dar clic. Y pueden observar que aquí está la transcripción del video. O sea, todo lo que ella está diciendo acá lo tenemos escrito.